Las operaciones con números naturales cumplen una serie de propiedades que vamos a recordar en este vídeo. Por un lado, vamos a ver las propiedades de la suma y la multiplicación, porque no todas las propiedades se aplican a todas las operaciones. Hay propiedades que tienen algunas operaciones y hay operaciones que no cumplen algunas de las propiedades. Y hay que tener mucho cuidado porque si utilizamos una propiedad con una operación que no la cumple, pues estaremos calculando el resultado mal. Por un lado, la suma y la multiplicación cumplen la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa lo que dice es, en el caso de la suma, que el orden de los sumandos no altera la suma, y en el caso de la multiplicación, que el orden de los factores no altera el producto. Es decir, que da igual el orden en el que sume o el orden en el que multiplique, que el resultado siempre va a ser el mismo. También, tanto la suma como la multiplicación cumplen la propiedad asociativa. La propiedad asociativa nos dice que cuando tenemos que sumar tres o más números, que el resultado no varía independientemente del orden en que los sumemos. Y lo mismo ocurre en el caso del producto. Es decir, si yo tengo que sumar 8 más 5 más 2, pues da igual que primero sume 8 más 5 y al resultado, o sea, a 13, le sume 2, que me va a dar 15, que primero haga 5 más 2, que son 7, y a 8 le sume 7, que también da 15. Y en el caso de la multiplicación lo mismo, si tengo que multiplicar 8 por 5 por 2, pues da igual que primero haga 8 por 5, que son 40, y lo que sale lo multiplique por 2, que serían 80, que primero haga 5 por 2, que son 10, y 8 por 10, 80. En eso consiste la propiedad asociativa. También tienen las dos la propiedad interna. ¿Qué dice la propiedad interna? Que siempre que yo sume dos números naturales, el resultado va a ser un número natural, o sea, va a pertenecer a este conjunto. Y lo mismo pasa con el producto. Siempre que multipliquemos dos números naturales, el resultado va a ser un número natural que va a estar contenido en este conjunto, el conjunto de los números naturales. Por otro lado, tenemos el elemento neutro. En el caso de la suma, el 0 es el elemento neutro porque al sumar 0 a cualquier número, el resultado es el mismo número. 7 más 0 es 7, 0 más 15, 15. ¿Cuál será, por lo tanto, el elemento neutro para la multiplicación? Pues el 1, porque siempre que multipliquemos cualquier número por 1, pues nos va a dar el mismo número. Y luego tenemos una propiedad que combina las dos operaciones, la suma y el producto, que es la propiedad distributiva de la multiplicación del producto respecto a la suma, que lo que dice es que si yo tengo el producto de un número por una suma, que sería esta que está aquí contenida en el paréntesis, eso da lo mismo que si multiplico el número por cada uno de los sumandos que forman la suma y sumo esas dos multiplicaciones a su vez. Es decir, que si yo tengo que multiplicar 8 por la suma de 5 más 2, puedo hacerlo así o puedo hacer 8 por 5 más 8 por 2. Si os dais cuenta, 5 más 2 son 7 y 8 por 7 son 56, y si lo hacemos de esta otra manera, 5 por 8 son 40, 8 por 2 16 y 40 más 16 también son 56. La propiedad distributiva también se cumple con la resta, es decir, que si aquí hubiera una resta en vez de una suma, pues la propiedad se cumpliría igual poniendo aquí una resta en lugar de una suma. Vamos a ver ahora las propiedades que cumplen la resta y la división y sobre todo tener muy en cuenta cuáles no cumplen. Una propiedad es que en una resta el minuendo es igual a la suma del sustraendo más la diferencia. Es decir, si tenemos esta resta donde 5 es el minuendo, 2 el sustraendo y 3 la diferencia, 5 es igual a 2 más 3. En el caso de la división, si tenemos una división donde, como sabéis, los términos que la forman se llaman dividendo, divisor, tendríamos el cociente y el resto, se cumple que el dividendo es igual al divisor
por el cociente más resto. Esto lo habréis utilizado un montón de veces para hacer la prueba de la división. Y también hay que tener en cuenta que el resto siempre va a ser más pequeño que el divisor, porque si no lo fuera, podríamos haber seguido dividiendo. No cumplen ninguna de las dos la propiedad interna. ¿Por qué? Porque no siempre que restemos números naturales, el resultado va a ser un número natural. Por ejemplo, si a 3 le quito 7, el resultado es -4. Todavía no vimos operaciones con números enteros, pero lo que sí que tenemos claro es que el -4 no pertenece al conjunto de los números naturales. Lo mismo pasa con algunos cocientes. Hay veces que cuando dividimos dos números naturales, el resultado, por ejemplo, 4 dividido entre 7, no es un número natural, no pertenece al conjunto de los números naturales, por lo tanto no cumple la propiedad interna. No cumple la conmutativa, no es lo mismo a 7 quitarle 3 que a 3 quitarle 7. Y lo mismo pasa con la división. No es lo mismo dividir, por ejemplo, 7 entre 3 que dividir 3 entre 7. No cumple la conmutativa. Tampoco cumple la asociativa. Aquí tenemos el ejemplo para la resta, pero tampoco la cumple la división. Y tenemos un ejemplo muy claro. Si tengo que hacer 8 menos 5 menos 3 y lo hago restando primero el 8 menos 5, esto me daría 8 menos 5, que es 3, y si a 3 le quito el otro 3, me da 0. Vale. ¿Qué pasa si me da agruparlo así, agrupo el 5 menos 3? Pues me quedaría 8 menos 5 menos 3, que son 2, y 8 menos 2 son 6, no 0. Por lo tanto, no se cumple la asociativa. Tampoco se cumple para la división. Si sumamos o restamos el mismo número al minuendo y al sustraendo, obtenemos otra resta con el mismo resultado. Esa es la propiedad fundamental de la resta. Y la propiedad fundamental de la división dice que si multiplicamos o dividimos el dividendo y el divisor por el mismo número, el cociente no varía, pero el resto queda multiplicado o dividido por ese número. Por ejemplo, si yo tengo la división 56 entre 6, que da de cociente 9 y de resto 2, si divido dividendo y divisor entre 2, me quedaría 23 por aquí y 3 por aquí. ¿Qué pasa? Que la división sigue teniendo el mismo cociente, sigue dando 9, pero el resto quedaría dividido entre 2, nos daría 1. Podéis hacer la prueba. Si multiplicamos, pues si multiplico el dividendo y el divisor por 3, me quedaría 168 y 18. Si dividís, sigue dando 9, pero ¿qué pasaría con el resto? Quedaría multiplicado por 3. También tienen elemento neutro, son el mismo que para la suma y para el producto. Si a cualquier número le quito 0, me sigue dando el mismo número, y si cualquier número lo divido entre 1, pues me sigue dando el mismo número. Y estas son las propiedades que tenemos para las operaciones con números naturales. Cualquier otra que te inventes, pues no va a ser correcta. Así que es hora de practicar.